Bueno, pues ya estamos conectados visualmente con Marcos López. Hola Marcos, de nuevo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también con dos personas, como os decíamos, que conocen perfectamente cómo funciona el negocio del deporte. Dos expertos que nos van a ayudar hoy a proyectar el futuro de la industria, tanto a corto como a medio y largo plazo. Nos acompaña un buen amigo de este podcast, el director de Palco 23, un medio de referencia, Mar Menchen. Hola Mar, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, mira aquí de confinamiento. También hoy contamos con la presencia del profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, José María Gay de Liébana, un estudioso desde hace muchos años de la economía futbolística y un reconocido aficionado del Real Club Deportivo Español. Profesor, muy buenas, muchísimas gracias. Hombre, buenas tardes, abrazos virtuales aquí y entusiasmas raudales a todos. Prácticamente yo cuando empezaban a correr detrás de un balón de fútbol ya estaba hablando de la economía del fútbol. Esto fue el siglo pasado, el anterior, ya no lo recuerdo porque ya soy mayor. Bueno, nos hace mucha ilusión saludarle, profesor. Bravo ahí, Raúl, a todos, para mí, aquí a Marcos, también a Marc y nada, encantado, hombre, a vuestra disposición. Bueno, pues será un placer hablar con el profesor Gay de Liébana y con Mar Menchen del futuro de la industria del deporte, también con Marcos López. Haremos un mini debate, una mini tertulia, pero antes quería preguntarle cómo está, profesor, cómo lo están llevando en la universidad, qué le dicen sus alumnos. Bueno, en principio los chavales están preocupados. Voy recibiendo correos electrónicos cada día porque, claro, ellos están... Yo tengo los alumnos de último año de la carrera. En último año de la carrera no es lo mismo que en primero, en segundo, bueno, ya veremos, sino que ya tienen ganas también de dar el paso final y luego también de incorporarse al mundo laboral, ¿no? Al mundo profesional. Y claro, y ahora sobre todo a ellos no les preocupa tanto. Nadie me ha hablado ni de aprobado, ni de suspendido, ni de exámenes, sino que fundamentalmente de a ver de qué manera podemos hacer sesiones. Ahora tengo que mirar a partir de después de Semana Santa si podemos montar alguna cosa, como por ejemplo este Zoom, ¿no? Con los chavales y irles explicando un poco todo el material que ya les dejé colgado en el campus virtual justo después del estado de alarma, ¿no? Por tanto, vamos a ver, yo sufro por ellos porque ahora se sienten como un poco desamparados, ¿no? Y sobre todo es un momento importante cuando estás justo en la recta final de tu formación universitaria. En Palco 23, Marc, esta semana, por ejemplo, bueno, vais haciendo cosas nuevas, innovando. Esta semana habéis hecho un par de webinars, el martes con Manu García, el miércoles con Enric Jouvet, y bueno, hay que aportar contenido y valor, ¿no? a la comunidad. Siempre la industria no puede dejar de moverse porque la pelota no esté rodando. Yo creo que, y aparte yo creo que es importante que en momentos como este, pues oye, que haya foros de debate, de intercambiar opiniones y sobre todo de empezar ya a pensar en el futuro. Oye, que nos hemos pegado la gran nata, ya lo sabemos todos, no hace falta que nos recreemos en esa parte del contexto económico, sino que oye, creo que hay que empezar a pensar en futuro y para eso, oye, para eso hay que juntar a la gente, hablar, dialogar y oye, como lo que estamos haciendo hoy aquí. Bueno, pues vamos al grano. Lo hemos dividido como en dos esferas, a corto plazo y a medio largo plazo, para hablarlo con Marcos López, Mar Menchen y el profesor José María Gay de Liébana. Vamos a empezar por el corto y por lo que ha dicho Tebas esta semana, ¿no? Porque nos lo explicaba Marcos López hace un rato. Tebas ha hecho como una escala de cómo puede afectar al fútbol español según el escenario de futuro que se dé, ¿no? Según si no se reprende la competición, según si se retoma sin público o si se retoma pues con todas las condiciones anteriores. No sé si tenéis las cifras en la cabeza. Decía 1.000, 350 y 150. Javier Tebas, ¿van por ahí los cálculos del profesor Gay de Liébana y de Mar Menchen? Bueno, yo igual creo que Mar lo tiene más claro que yo. En principio yo los números que presenta Javier Tebas pues me los creo, ¿no? Me los creo firmemente y además la preocupación de Javier Tebas, y hay que entenderlo, es fundamentalmente la salud económica del fútbol español. Se ha hecho un paso hacia adelante muy importante para enderezar el fútbol. Estaba realmente en una situación que era pues de bancarrota, un gran número de clubes. Se han hecho los deberes, se ha actuado con mucha rigurosidad y ahora pues Javier Tebas quiere defender lo que en definitiva es el fútbol, ¿no? Y además asegurar un poco la viabilidad del fútbol. 1.000 millones de euros no me sorprende porque hay que tener en cuenta que faltan todavía jornadas de la competición y sobre todo hay, digamos, dos factores fundamentales. Ahora
los demás también lo vais a ratificar, supongo, que es el tema de televisión, por un lado, pero luego el tema de patrocinadores. El tema de patrocinadores es el primero sobre el que yo advertí que nadie me hizo caso y efectivamente ahora los patrocinadores empiezan a decir, oiga, si yo no tengo visibilidad, si no hay fútbol, no hay televisión, pues yo para qué estoy pagando, ¿no? Luego hay el otro tema que puede ser en algún club más o menos importante, pero que en cualquiera tiene su dimensión, sobre todo en primera división, que es el match day, teniendo en cuenta que estamos entrando en las últimas jornadas de la liga, con lo cual la competición es cuando es más atractiva, ¿no? Por tanto, yo creo que el cálculo de Javier Tebas es correcto, la liga no lo ha hecho así porque sí, sino que justificando y defiende a capa y espada lo que creo que tiene que ser del fútbol. Un poco coincido con el profesor, ¿no? Yo creo que no voy a decir yo que cuestione las cifras de Javier Tebas, que solamente tiene mucha más información del día a día de los clubes. Yo creo que nadie discute que se tiene que dar por perdido todo el ticketing. O sea, todo el ticketing que podía producirse en su momento deja de existir. Y yo creo que todo el mundo lo que está pensando es si van a poder salvar la televisión. Pues si salva la televisión, la temporada con pequeños ajustes salariales y alguna venta de futbolistas antes del verano, la temporada queda resuelta. De otra manera, complicadete. Bueno, vamos a una de las grandes preguntas ahora mismo, la gran incertidumbre. ¿Cómo lo acabamos esto? Ya sé que nadie tiene la respuesta porque depende en parte de las autoridades gubernamentales, de cómo va a ser el desescalamiento del confinamiento. Pero, ¿cuál es vuestra opinión? Vamos a empezar por Marcos López. ¿Qué haríais vosotros? Ya sé que es casi ficción, y que no está en nuestra mano, pero ¿cuál creéis que podría ser una buena solución para poder acabar la temporada? Que como todos estaremos de acuerdo, sería un mal menor para la economía de los clubes. Marcos. Bueno, como decía el profesor y como decía Marc, es evidente que se tiene que acabar la temporada. Para mí es más fundamental acabar esta temporada que empezar la siguiente. Es decir, en la medida en que tú acabes esta temporada, en la siguiente ya tendrás todos los condicionantes, sabrás si tienes que acortar el calendario, si tienes que hacer un nuevo formato de liga. Toda la industria como tal entenderá cuál es el nuevo panorama. Pero si no se acaba esta, hay clubs, y eso que el trabajo que se ha hecho en la liga ha sido muy potente, pero hay clubs que se exponen a unas situaciones muy delicadas. No es casual, y aquí tenemos a Mar y al profesor, y me gustaría consultarlo y comentarlo con ellos, que los dos clubs que son los dos faros de la industria, como es el caso del Barça en España y de la Juventus en Italia, hayan sido los primeros en reducir el salario de los jugadores. En el caso de la Juventus, 90 millones de euros, en el caso del Barça estamos hablando del 70%, porque son los que más facturan, pero como decía Marc, los que más necesitan el match day, los que más necesitan la tienda, los que más necesitan la visita de turistas, y todo eso, como tal, la industria como se entendía del fútbol para mí ha cambiado, o está cambiando, y eso es lo que tienen que planificar los clubs, pero ahora es evidente que tiene que ser a puerta cerrada, o sea, es acabar como sea esta temporada. Ya sé que ahora en una crisis sanitaria el fútbol es lo menos importante, pero ese es el punto de partida al cual se aferra Tebas y al cual se está aferrando también la Federación Española, ¿no? Comparto con Marcos, y es una de las palabras que a mí me hace gracia, y me hace gracia porque me sale mal por los clubes que están sufriendo, pero que los clubes que más trabajo hicieron por diversificar sus ingresos son los que más están sufriendo en el actual contexto económico. Y luego, con lo que decíais de la Juventus, el Bayern, yo creo que ahí también demuestra dónde hay liderazgos y dónde no los hay en los despachos. O sea, yo creo que nadie cuestiona el liderazgo de Andrea Agnelli en la Juventus, nadie cuestiona a Karl-Heinz Rummenigge en el Bayern de Múnich, porque realmente hace falta liderazgos, mano izquierda y saber gestionar al equipo para poder pedirle sacrificios como el que ha pedido la Juventus, que son 90 millones de euros, que es el mayor sacrificio que ha pedido cualquier club de fútbol en toda Europa. Sí que hay compromisos de devolverles parte de los ingresos en la temporada siguiente con mejoras salariales, renunciando a otras cosas, pero yo creo que este va a ser el año, el verano, de mostrar dónde hay liderazgos, dónde no los hay, porque el momento realmente es muy complicado. Profesor. Bueno, el capítulo salarial es un capítulo fortísimo en el fútbol, es, digamos, la partida principal, ¿no? Entre lo que sería, de un lado, los gastos de personal, más luego la amortización de jugadores, el llamado coste del factor trabajo. Hablamos de porcentajes enseguida que superan el 70, a veces el 80 e incluso el 90% en algunos clubes, por ejemplo, en los clubes italianos, ¿no? Aquí hay una cuestión que es clave. Yo creo que nadie esperaba lo que era una crisis de este calado,
una crisis primero que viene muy bruscamente y entonces frena por completo lo que sería la dinámica de los ingresos, porque estábamos acostumbrados hasta ahora que había crisis, pero las crisis estaban focalizadas y de buenas a primeras se interrumpe todo, se para todo, y quiere decir que pararse todo quiere decir que dejamos de consumir y se deja de cobrar, y entonces claro, esto es una situación auténticamente caótica. ¿Qué ocurre? Que claro, hay estructuras que están más armadas, digamos, con lo que sería un gasto realmente potente, un insumo potente, un acopio de servicios potente, en este caso futbolísticos, y de buenas a primeras se encuentran que realmente la televisión está ahí, que falla, los patrocinadores se quejan, no hay lo que sería los ingresos del estadio, ni los museos, ni la venta de camisetas, ni nada, con lo cual estamos ante lo que sería auténticamente un ahogo económico. Por tanto, ahí hay que hablar con los jugadores, hay que negociar con los jugadores y hay que entender que en un momento determinado has de tomar una decisión para poder seguir nadando, ¿no? Y por tanto ahí lo que hay que hacer son reajustes. Y es cierto, yo tengo aquí delante las cifras, por si había algún tema de datos, los volúmenes que realmente hay de gastos de personal y de coste de las plantillas es exuberante, pero claro, también a veces son exuberantes los ingresos, pero claro, los clubes de fútbol nunca se habían encontrado que de buenas a primeras, de la noche a la mañana, porque esto ha sido así, de la noche a la mañana, se cortara por completo el grifo del dinero. Por tanto, estamos todos, es lo mismo que un autónomo en otra dimensión, ¿no? Por tanto, es una situación de colapso que hay que gestionarla, y Marc lo decía muy bien, ¿no? Marcos también, hay que saberla gestionar en este momento, que es un momento, bueno, muy delicado, y depende de si hay o no hay temporada todavía por delante. Pero no se me escapen a la pregunta. ¿Cómo acabarían la temporada, profesor? Marc, ¿cuál es vuestra propuesta? Por ejemplo, ha surgido ya una corriente que apuesta por que las temporadas sean en año natural, porque así también ya solucionamos el problema del Mundial de Qatar 2022. No sé si esto tiene visos de futuro, pero ¿cuál sería la propuesta si se pudiera volver a jugar, no sé, en el mes de junio? ¿Cuál sería vuestra propuesta? A mí me gusta el modelo que plantean en la Premier, que no es oficial, es oficioso, ha salido en muchos medios de comunicación del país, pero es el concepto formato mundial. Coger 6 estadios en Londres, juntar a todos los equipos, concentrarlos en hoteles, estrictos controles médicos antes de entrenar, después de entrenar, antes de los partidos, gradas cerradas, pero continuos partidos en 6 estadios de Londres, todo emitido por televisión, respetando los descansos de 72 horas que piden los sindicatos, y para adelante. Pero a mí, de momento, es la solución que más me gusta, y porque también es verdad que es la única que se ha filtrado públicamente. Profesor, ¿alguna propuesta? Bueno, está muy interesante esta. Se podrían jugar todos los partidos en Cornellà. Yo propondría que además es un estadio, digamos, más adecuado también, y así de esta manera jugaríamos siempre como locales, ¿no? Está bien, esta es desde luego es una iniciativa. Yo no sé lo que la verdad sea dicha. Yo ahí sí que, hombre, diría, igual hay que neutralizar la liga, pero también es cierto que entonces ¿qué pasa con las ligas? Fundamentalmente con dos aspectos, ¿no? El de arriba y el de abajo, los de arriba y los de abajo, ¿no? En cuanto a la Champions no habría más o menos discusión. En cuanto al descenso, yo sería el primero en discutir según qué medida, o en aplaudir según qué medida, o también, la verdad sea dicha, de aceptar cualquier medida, pero me parecería un poco injusto, ¿no? Todavía que cuando hay vida, hay esperanza. Yo, bueno, soluciones inteligentes, la que apunta Marc, desde luego hay que reconocer que los ingleses lo hacen muy bien, y si no, adecuar el calendario. Tampoco me parece tan mal adecuar el calendario, es que realmente en los últimos años nos habíamos acostumbrado a lo que para mí era algo demencial cuando yo era pequeño. En el mes de agosto partidos de fútbol, en el mes de agosto había los partidos de Festa Major. Yo cuando era pequeño y estaba en Esparraguera, venía el Barça B, venía entonces un chaval que se llamaba Charlie Reixac, buen amigo mío, venía otro que era Pujol, Lluís Pujol, venía otro y tal, Sadurní, cada eso y tal, nos veíamos a la Festa Major, por tanto, y luego en septiembre, octubre empezaba la temporada, por tanto, acondicionarnos y pensar también en el Mundial, ¿no?, de 2022, si se juega. Bueno, vamos al medio y largo plazo. ¿Cómo creen que esto va a afectar a la industria del deporte y cómo debería afectar en positivo para que cambiaran algunas cosas que ciertamente pues estaría bien que cambiaran? No todas, porque es una industria que funciona y muy bien y que genera mucha riqueza, mucho entretenimiento y que fomenta la salud, ¿no? Pero algunas cosas quizás sí que podrían cambiar. Pero antes, profesor, una pregunta para usted. ¿Por qué el Barça y el Real Madrid están afrontando de una manera diferente de momento esta crisis? ¿Por qué hay calma en el Real Madrid y el Barça, en cambio, se ha quemado a las primeras de cambio, además gestionándolo de una manera interna muy mala, pues con una decisión obligatoria que tenía que tomar, pero
Pero ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia entre dos clubes que aparentemente se parecen? Bueno, es fácil, es el volumen de endeudamiento que tiene un club y el otro y el volumen de recursos propios que tiene un club y el otro, y en este caso, digamos, el Madrid a lo largo de los años, bueno, ha ido generando recursos propios y luego sobre todo ha hecho en los últimos años inversiones como muy moderadas, ¿no? Cuando digo inversiones muy moderadas, es decir, que no ha fichado a grandes cracks, a grandes referencias, y esto le permite tener una liquidez y una capacidad de aguante mayor que la del Barcelona. El Barcelona en los últimos años, después de lo que pasó, digamos, de que fue la debacle Neymar, ¿no? A partir de ahí hay una reacción, es una reacción, digamos, de tener la necesidad de incorporar a grandes jugadores. Esto le provoca, evidentemente, pues unas inversiones muy costosas, un endeudamiento, estamos hablando de más de 300 millones de euros solo por dos jugadores prácticamente, y además unas fichas como muy elevadas, ¿no? Por tanto, el Barcelona es ese prototipo de club que necesita que la máquina no se pare en ningún momento, porque gracias a la generación de dinero puede ir haciendo frente, y en el momento en el que se encuentra, ¡pam!, con este frenazo en seco, es cuando tiene que negociar a ver si de alguna manera, pues bueno, claro, rebajar los sueldos, porque hay una rebaja de ingresos, ¿no? Por tanto, este es un capítulo interesante. Veo que Marc se va moviendo aquí, ¿no? Atentamente, va cambiando de habitación. Bueno, tenemos que explicar... No pasa nada, se puede explicar. Marc ha sido, y de hecho ya lo explicamos en este podcast, Marc ha sido padre recientemente y claro, es lo que tiene el teletrabajo con niños pequeños, hay que ir moviéndose. Hombre, disculpadme que estoy intentando evitar el ruido externo y no, hombre, no, pero bien, pero la única pregunta es que vas con el teléfono a todas partes. Es del ordenador, fíjate, profesor. Ah, el ordenador, caray, pues este ordenador ya me dirás que marca es luego, porque esto de poderte desplazar por toda casa con el ordenador... A mí me está pasando ahora mismo con mi hija, que acaba de entrar y interviene. Pues oye, sí. Le das un besazo a tu hija, Raúl, un besazo a tu hija. De su parte. Pequeño de Marc. Bueno, en cualquier caso, yo diría que es esto, el poder tener, digamos, es decir, cuando tú tienes unas finanzas saneadas, puedes llegar a situaciones de crisis con garantías, ¿no? Y el problema que hay ahora es que hay clubes como estados que no tienen unas finanzas, digamos, solventes y robustas, y desde ahí es cuando viene el problema. Bueno, vamos al medio y largo plazo, sobre cómo va a afectar esto si nos ponemos de aquí a 5 años y miramos atrás. Profesor, Marcos, ¿creéis que de aquí 5 años miraremos atrás y pensaremos, ¡hola! ¿Cómo cambió el coronavirus la industria del deporte? ¿O creéis que esto será una tormenta, una gran tormenta que afectará a corto, que hay mucha incertidumbre y que habrá un impacto y que habrá víctimas, entre comillas, pero que de aquí 5 años la industria, el motor, habrá vuelto a carburar y es tan potente que quizá hasta toma las cosas buenas de esta crisis? A mí me gustaría, sé que soy bastante ingenuo, que esta crisis fuera una oportunidad para reequilibrar lo que es el modelo de negocio. Es decir, lo estamos viendo en la NBA, lo estamos viendo en las grandes instituciones. La Premier está teniendo iniciativa, la Premier está siendo proactiva, la Liga está también siendo proactiva, pero creo que el fútbol, y es verdad que es una industria, y he leído y he escuchado mucho a Marc y al profesor, una industria súper poderosa, pero creo que se tiene que reequilibrar y marcar límites, marcar topes. Ya sé que soy muy ingenuo y que va a ser muy difícil, pero creo que es la oportunidad para que las grandes instituciones, la FIFA y la UEFA, permitieran ese reequilibrio, sobre todo para mí salarial, que es fundamental en el fútbol mundial. Sí, yo creo que lo que va a pasar es que se van a acelerar cambios que ya se estaban produciendo, o sea, que no tienen nada que ver con lo que ha sucedido, pero la FIFA ya estaba metiéndole mano al mercado de fichajes, a los intermediarios, a reformas que ya se estaban planteando porque realmente se habían producido ineficiencias en el mercado, se van a corregir. Yo creo que también se va a producir un cambio en la correlación de fuerzas, vestuarios, direcciones, que quizás los vestuarios habían conseguido demasiado poder, no tanto por sus egos, sino por el simple hecho de que cuando el modelo se basa en que el último año de contrato yo ya puedo negociar libre, por lo tanto siempre juego con la carta del tiempo para renovar al alza, para tener un sueldo más alto, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se va a poder modificar. Yo creo que el modelo NBA en Europa no va a triunfar, porque al final la legislación de cada país es la que es, y es muy difícil instalar un modelo que supervise los traspasos, que ponga topes, o sea, es imposible. Yo creo que gastos sí que va a haber un mayor control, o sea que esa recomendación de UEFA del 70% de masa salarial yo creo que va a dejar de ser una recomendación para acabar siendo una obligación.
y que seguramente ya no sea todos los ingresos totales, sino que sea la cifra de negocios, es decir, que por ejemplo se deje de contar los traspasos como negocio ordinario, que es lo que se había atendido en los últimos años, y después yo creo que al final el valor de los traspasos lo continuará marcando el potencial de negocio que tenga cada jugador. O sea, yo creo que eso no va a variar en exceso. Yo creo que lo que pasó con Neymar dio paso a una burbuja que se ha desinflado por sí misma. Yo creo que al final el único club que sigue esa tendencia fue el propio Barça. Y yo creo que al final, mientras a un club le salgan los números de pagar 100 millones por un futbolista, si lo va a recuperar con camisetas, con otras partidas de negocio y sobre todo con una potencial venta posterior, yo creo que eso se mantendrá. Pero ya te digo, yo creo que lo que va a hacer es acelerar las reformas que la FIFA ya tenía emprendidas del mercado de traspasos, que eran muy claras las ineficiencias que se estaban produciendo. Profesor, ¿cómo ve el futuro? Hombre, yo el futuro como, a ver, voy a decir como buen economista que soy, con toda la modestia, buen economista en el sentido de que soy economista, ¿no? No buen economista, digamos, como economista que soy, yo cada vez lo veo con más, digamos, incertidumbre en el sentido de que soy capaz de pronosticar de aquí a las 10 de la noche. Pero bueno, en estos momentos está reunido el Eurogrupo y no sé dentro de unos minutos o dentro de una hora, de 2 horas, que van a decidir con el rescatar o no rescatar, con lo cual a partir de esto cambiará o no cambiará nuestra sensación, no nuestro sentimiento de la vida. Por tanto, no soy amante de proyecciones, es más, incluso en trabajos míos que estos días estoy repasando porque estoy preparando cosas y me llama la atención ver cómo incluso era reacio a poner lo que pasaría en 2021. Y estoy hablando de 2020 y en 2020 en alguna conferencia hablaba solo de 2020 y de 2021. Y yo decía, yo ya no pongo 2021 porque difícilmente sé lo que va a pasar este año, con lo cual el año que viene. Entonces, se me hace muy difícil imaginar un escenario dentro de 5 años. Estoy de acuerdo con Marcos, estoy de acuerdo con Marc en el sentido de que imagino que esto va a servir de lección para reajustarnos todos y que ya lo que son, digamos, esos parámetros que marca la UEFA o que marca la Liga en cuanto a lo que sería volumen de masa salarial se van a reajustar, se van a recortar, pero luego entramos en la dinámica, en la inercia, y como vuelva un poco la exuberancia y como las cosas vayan bien y como todo se reactive, pues hombre, dentro de 2 o 3 años igual, ¿tú te acuerdas de aquel coronavirus? Ah, sí, y tal, pero claro, esto va a depender un poco del calado que tenga esta crisis, ¿no? Por tanto, es posible, y a mí me gustaría, por el bien del fútbol y por la continuidad del fútbol, que de alguna manera hubiera un reajuste, es decir, los tiempos de exuberancia siempre acaban conduciendo a lo que es pagar los excesos, ¿no? Por tanto, creo que iría bien corregir las exuberancias. Y para acabar, por ejemplo, ¿creen que esta crisis puede poner en stand-by o en duda proyectos que estaban ahí de una manera trabajándose de una manera soterrada, como la Superliga, con los proyectos que tiene la ECA? ¿Creen que esto puede poner los puede dejar un poco entre paréntesis? No, yo creo que Rummenigge ha sido muy claro. Hace unos días, yo creo que no sé cuándo fue, pero en una entrevista vino a decir que él no veía Superliga de aquí a 10 años, y yo creo que va a hacer eso. Yo creo que esta crisis que va a poner cada uno un poco en su sitio va a demostrar que realmente es fuerte. O sea, las ligas nacionales, yo creo que esta crisis lo que pone en relieve es que la gente no puede vivir sin las ligas nacionales. O sea, la gente lo que echa en falta es el fin de semana, no quizás tanto la Champions League entre semana, y eso es un gran qué, el de demostrar que socialmente, aunque quizás no económicamente, pero socialmente lo que tiene arraigo en las aficiones y en los países son las ligas nacionales. Y sobre todo, yo creo que FIFA va por otro lado, ¿eh? FIFA, en el contrario, quiere aprovechar la crisis del coronavirus para apostar por su Mundial de Clubes, reformar la pirámide y contentar un poco a los clubes grandes que están pidiendo esto, que yo creo que ya esa lista de clubes grandes que piden esto se ha limitado a 2, uno italiano y otro español, y ya que cada uno saque las conclusiones que quiera. Lo que yo sí que creo que proyectos grandes que pueden pararse son muchos estadios y inversiones muy grandes que se van a tener que realizar en el tiempo, porque realmente este golpe económico, 1 año o 2 de transición para la industria del fútbol sí que va a tener. Marcos. Para mí sí, para mí sí. Para mí, fundamentalmente, en la línea de lo que decía Marc, por ejemplo, el Spy Barça o construir nuevos estadios, porque ahora, primero, no hay fechas, o sea, el calendario se va a comprimir de tal manera que no van a tener tiempo literal de que las grúas entren en los estadios al mismo tiempo que haya competición, aunque sea puerta cerrada. Y segundo, porque no hay recursos, no hay dinero. Es decir, el pacto que podía tener el Barcelona para construir el nuevo Spy Barça, el nuevo Camp Nou, pues seguro que va a quedar revisado, va a quedar reajustado, y porque
para mí lo fundamental, no sé cómo lo veis vosotros, profesor, es que se marquen unos límites desde que todos los clubes, sean grandes o pequeños, sepan que no pueden traspasar esos límites, porque si no, acabas viviendo por encima de tus posibilidades y hay un momento en que no sabes por qué llega un maldito virus, te colapsa todo y ahora te encuentras en una situación angustiosa y, curiosamente, los que más han solicitado esa ayuda son, insisto, clubes grandes que son los que viven no solo del negocio de la televisión, sino de lo que es el día a día, de lo que hay alrededor de su estadio, con el flujo de turistas, con el flujo de personas que compran camisetas y con el flujo de personas que llenan sus respectivos museos. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Marc y Marcos, por ejemplo, concretamente hablando del Espai Barça. Yo creo que el proyecto era un proyecto muy importante, pero para tiempos siempre de bonanza económica. Por tanto, en el momento en el que cae este diluvio, pues evidentemente hay que frenar el proyecto, hay que paralizarlo y hay que hacer una cosa más sencillita, ¿no? Además, yo ya no obstante hace años que siempre ponía en tela de juicio lo que era el vamos a construir un nuevo estadio, el vamos a hacer ampliaciones del estadio, vamos a hacer un gran estadio. Lo digo tanto por el Barça como por otros clubes, como por ejemplo por el Tottenham incluso, ¿no? Y lo digo porque estaba escarmentado de la experiencia del Español, ¿no? En el Español nos costó, digamos, dentro de nuestras posibilidades, pero de lo que era un presupuesto inicial de unos 30 millones de euros, la broma acabó en más de 100 millones de euros. Además, tuvimos una serie de imprevistos. Además, aquello ahogó muchísimo lo que nos dimos cuenta luego, ¿no? Yo creo, yo primero estaba en el consejo, luego ya no estaba en el consejo, pero nos dimos cuenta de que tienes que invertir realmente en lo que es tu negocio, no en lo que es complementario a tu negocio. El estadio es magnífico, es algo fabuloso y tal, pero para llenar el estadio necesitas tener un buen equipo de fútbol, unos buenos futbolistas, unos buenos resultados. Por tanto, ahí había un valor que era el intangible, que era superior a lo que era el valor del tangible, y sin embargo le dimos más importancia al tangible porque creíamos que el intangible funcionaría. Por tanto, yo creo que en este aspecto es importante la competición, es importante navegar con una Zodiac, que no con un gran yate, porque yo voy con una Zodiac hace ya muchos años que tengo mi Zodiac en Menorca, la misma, ¿no? Es una loma que en concreto tiene 6 metros, solo 6 metros, pero hace que tengo la de esto hace más de 30 años, ¿no? Por tanto, quiero decir que, bueno, cambiamos el motor y ya está, pero he conocido amigos míos que han ido con un yate, con tripulación de 8, con tripulación de 5 y tal, y yo sigo yendo con la Zodiac, que ellos ya no vienen por Menorca, y yo sigo yendo con la Zodiac. Por tanto, yo a veces prefiero seguir con la Zodiac. Y seguir con la Zodiac es que prefiero el sábado y el domingo ver los partiditos de primera, porque a mí, la verdad sea dicha, pues coño, un partido del Betis también me gusta, y un partido del Sevilla me gusta, y un partido del Villarreal me gusta, y esto es más cercano que no cuando me hablan de la Champions. Por tanto, creo que la prioridad son las competiciones nacionales, y la Champions está muy bien cómo funciona y se irá mejorando, pero meterte en grandes inventos de esta liga y tal, a la cuarta jornada uno de estos grandes clubes queda descolgado, ya nadie quiere saber nada de lo que es esta competición. Profesor, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Cuídese mucho. Marc añade algo, dice. Pequeño matiz, yo creo que va a ser muy importante que los clubes empiecen a hacer colchones económicos, que es lo que nos ha hecho, y que lo de la pasta al pasto se acabó. Profesor Gay de Líbana, muchísimas gracias. Gracias, abrazos virtuales, y ha sido un lujo estar con vosotros, Raúl, Marcos y Marc, y un abrazo aquí tremendo. Marc Menchen, como siempre, gracias por tu tiempo. Adeu. Inside, casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.